sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, who's the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Felipe Goroso, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. Bien, todo muy bien, todo tranquilo. Movido el día, ¿eh? Sí, qué día En realidad de la madrugada ayer, agitadito, ¿eh? sí, a las 10 de la noche por ahí. Tormentoso. Sí, Sí, pasado por agua. nunca se dijo eso Sí. en televisión, ¿eh? Ojalá que no llueva hoy porque va a llover sobre mojado. Bueno, ¿Está vamos bien? con Mariana. Ay, no No, sé. porque yo tengo que salvar este momento. Bueno, rayos No, y salvarla en centellas. realidad por el chiste que Claro, hizo. si llueve esta noche traes rayos y centellas. Mariana, ¿cómo estás? Bien, Toto, ¿vos qué tal? Bien, bien. Estoy haciendo un posgrado con Pedro. Sí, Lo se estoy haciendo nota. a distancia de... Muy buen alumno. Chascarrillos. Claro, de remates de humor. Sí, Sí, remates de humor. chistes. Pequeños remates de humor así sobre los puntos. ¿Está todo Volumen bien? 3. Sí, bien. Buen alumno, Toto, ¿eh? Soy un alumno aventajado. ¿Dónde te tomó la tormenta? Yo estaba cenando en un lugar donde no se fue la luz. Yo no me enteré de mucho de lo que estaba pasando afuera. Contame dónde no se fue la luz. Claro, no, estaba en el nuevo centro comercial. No quiero decir nombre porque si no me terminan cobrando, ¿verdad? Claro. Pues barrio Carmelita, si uno puede Sí. nombrar de alguna mira. forma. Sentí que llovía todo, pero después veo el grupo del programa, de WhatsApp del programa, Sí. y aparece el video de Pedro de la estación de servicio que se vino sobre una camioneta. Y Como las dije, López "Pucha". creo fue eso, ¿verdad? Sí, Molas López y San San Martín, Martín. y dije, la pucha, ¿qué está pasando afuera? No, tremendo. fue. Tremendo. Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas noches. Sabina y Fito Páez. Llovió sobre mojado. Ah, sí, ¿Eh? sí, Bueno, bien. Ya que bien. estamos, vamos a rematar con eso. Bien, todo bien. Obviamente también, viendo lo que pasó, como miles de paraguayos también sin luz durante Sí, gran parte de la noche, madrugada. Y bueno, y queremos saber cómo va a seguir esto. Sí. Escuchando al presidente de la ANDE esta mañana, bueno, dicen que esto va a seguir. Pero vos sabés que yo pienso una cosa. A ver. Estaba mirando las nuevas, estas fracciones que se están haciendo, las nuevas, pero ni siquiera ahí ya se va trabajando sobre un nuevo sistema. Se sigue con los postecitos. Entonces uno dice, esto va a ser de nunca acabar. Digo, en algún momento se tiene que comenzar, ¿no? Hoy Empezar cuando por algo. posteaba yo el flyer, digamos, del programa, la primera respuesta que tuve en Facebook fue, me dijeron, ¿para cuándo los cables Subterráneos. subterráneos? Sí. ¿Y las subestaciones? No. Pero claro, hablamos de problemas que van con una institución, pero que tienen dos actores distintos, ¿verdad? Acá tuvimos todo un programa hablando sobre la situación de las subestaciones y, Sí. y demás, que eran los mismos vecinos que impedían. Entonces, Sí. en parte hay culpa en eso, no tiene que ver también en lo que vamos a tratar Pero al de... final le echar la culpa al vecino. Yo digo, la impresión, incluso cuando estábamos hablando con la gente de la producción, es que los que administran de pronto tienen que apagar el incendio de administraciones anteriores. Y los de la administración anterior se lavan las manos. Pero alguien digo, tiene están que pagar. espléndidos. Alguien Nadie va tiene que preso. pagar el pato acá alguna vez. Porque no Pero puede ser. Nadie va preso. La pucha. Hay un expresidente, bueno, en fin, antes que le. Si no se le preso, sospecha. ni siquiera nadie paga algún tipo de sanción o de multa. Alguien tiene. Y Algo. nosotros, ¿Cuántas compras se hicieron solamente buscando para supuestamente comprar transformadores? A ver, aprovechemos y preguntémosles al Perfecto. presidente de la ANDE que está con Emergencia nosotros, ingeniero energética. Romero, ¿cómo está? Muy Buenas bien, noches, gracias por tardes, estar. Un gusto, un placer estar con ustedes, con la audiencia. Bueno, en la situación actual, para hablar un poco y hacer el servicio a la gente, el sistema de energía eléctrica ya está completamente restablecido, hay todavía puntos que están con cortes. No, hay todavía. Importante mencionar que nosotros tuvimos eventos en todo el país. Empezó ayer en la zona sur del país, que afectó a los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí. Ahí fueron afectados 35 alimentadores, que le llamamos nosotros, que son líneas de distribución. En la zona este del país salieron 36, tuvimos problemas con 36 alimentadores de los 60 que tenemos instalados en esa zona. En la zona este tenemos que sumarle el problema que tuvimos con la línea de transmisión de 220.000 voltios que sale de Itaquirú hasta Salto de Guairá, que afecta a las subestaciones de Catuete y Salto de Guairá, que estuvo casi toda la madrugada. Recién esta mañana se pudo reponer. Se intentó durante la madrugada, pero volvían a actuar las protecciones, entonces en esos casos lo que hay que hacer es recorrer la línea para ver si no hay ningún problema. Recién hoy se pudo, en el transcurso de la mañana, se pudo normalizar
esa línea de alta tensión. Y evidentemente en el área metropolitana, donde tenemos registros, de acuerdo a la Dirección de Meteorología, de más de 100 kilómetros por hora de viento, donde de los 180 alimentadores o líneas de distribución que tenemos, en un momento dado tuvieron fuera de servicio más de 90 alimentadores. El 50% de los alimentadores de la zona metropolitana estuvieron fuera en algún momento. En el transcurso de la madrugada, de la mañana, fueron reponiéndose. A esta altura fueron totalmente restituidos los alimentadores. Algunos quedan pocos, quedan 2, 3 que están en forma parcial en este momento. Quiere decir que no toda la línea está con energía. Se va seccionando eso para ir metiendo, regularizando por partes, ¿verdad? Y esa es la situación en este momento. Hemos recibido de las 6 de la mañana hasta las 17 horas, el último reporte que tenemos, hemos recibido casi 31.500 llamadas en nuestro call center, de los cuales obviamente no todas las 31.000 llamadas pudieron ser atendidas porque hay un congestionamiento. Una ¿verdad? cuestión de recursos humanos también ahí. Y no solamente recursos humanos, Física, hasta si física. se quiere tecnológico y físico, ¿verdad? Porque cuando ocurren eventos de este tipo, nadie piensa de que el vecino nomás va a llamar. Todos, todos queremos llamar, como es lógico. A veces en la ¿verdad? misma casa llama todo el mundo, ¿verdad? Así mismo es. Ahora, Entonces, ingeniero, esta situación es por una cuestión de imponderable climatológico, o sea, por una situación extrema en cuanto al clima, o hay alguna falencia técnica que no se puede todavía fortalecer hoy para que cada vez que haya un clima como este o que venga una tormenta, no nos tomemos todo en la cabeza si se va a ir la luz, ¿verdad? es muy importante la pregunta y yo creo que conviene ahondar un poquito en el tema. Es una mezcla de cosas, ¿verdad? Por un lado, es un problema de infraestructura, en el sentido de que nosotros tenemos todavía en el sistema líneas de distribución que fueron construidas hace 40 años. Las líneas de distribución aéreas con cables desnudos, conductores desnudos que le llamamos, que no tienen ninguna protección. Lo que la gente le dice el cable pelado Cable en el pelado, interior, sí. ¿verdad? Nuestra ciudad, por suerte, es una ciudad bastante arborizada, es la ciudad más arborizada del planeta seguramente, ¿verdad? Y ese tipo de infraestructura es difícil que conviva con la naturaleza. Y a nosotros siempre nos critican y escuchamos y aceptamos que sea así, ¿verdad? Porque nos dicen cuando hay viento, la ANDE tiene problemas. Cuando llueve, la ANDE tiene problemas. Cuando hace calor, la ANDE tiene problemas. Cuando está nublado, y las características del sistema hace que sean así, ¿verdad? Son muy vulnerables al Es tema muy climático. vulnerable al medio ambiente. Nosotros estamos hace unos años con una política de ir sustituyendo los cables pelados o cables desnudos que le llamamos por otra tecnología que es una tecnología intermedia, en el sentido de que tiene una protección mecánica, no son cables totalmente aislados, pero tiene una protección que convive mucho mejor con la naturaleza. O sea, al haber contacto con las ramas de los árboles, no ocasiona el fuera de servicio, que es lo que sucede con los cables desnudos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que el área metropolitana creció mucho. Nosotros no hemos podido acompañar el crecimiento de las subestaciones para poder atender el crecimiento de la demanda. Entonces eso hace que para atender el crecimiento las líneas de distribución son mucho más largas y eso técnicamente no es lo conveniente. Lo conveniente es que los centros de transformación o las subestaciones sean más pequeñas, que tengan menos recorrido y que trabajen casi en células, ¿verdad? sean más pequeñas y de mayor abundancia, entonces eso hace que la distribución sea mucho más corta. Claro. Hoy en día tenemos subestaciones muy grandes como la de Lambaré, la de San Lorenzo, por ejemplo, donde alimentan zonas extremadamente extensas, donde las líneas de distribución son muy largas y por lo que acabo de decir, líneas aéreas desnudas están expuestas a este tipo de problemas. En un rato le quiero hacer, ingeniero, también la pregunta cuando empecemos a desarrollar el tema de cuántos años de atraso tenemos según esa extensión que usted hablaba o el crecimiento que teníamos. Yo que soy de Lambaré tenía el problema que se iba la luz, como decimos habitualmente, el suministro de energía eléctrica, y se iba el agua, porque teníamos agua, tenía en la zona, o sea, era nuestra forma de abastecernos. Yo pensé que al ir a Asunción eso me iba a salvar de esa situación en donde iba a tener esa. Pero, y está Ludovico Sarugui, presidente de la SAP, con nosotros, gracias por acompañarnos. También tuvimos problemas después de la tormenta del suministro de agua.
Sí, asimismo, todos los centros de distribución de agua dependemos 100% de la energía eléctrica, excepto en algunos casos, todos. Los 14 centros de distribución de Asunción y Gran Asunción dependen en forma directa. Si bien es cierto, acá se habla un poco de los generadores de energía. Los generadores de energía, justamente los técnicos de la ANDE siempre nos han recomendado a nosotros a tener en las terminales de la distribución en el país, porque los cortes son más prolongados y son a menudo. Entonces sí tenemos generadores, por ejemplo, en Pilar, en Concepción, como hubieron eventos, aquella buena tormenta que dieron 7 u 8 torres, tengo entendido, y Pilar se quedó sin energía eléctrica por 7 u 8 días. Sí, aproximadamente. Sí, sin embargo, nosotros seguíamos prestando el servicio de agua potable en la zona con un generador. Ahora bien, la colocación de los generadores no solamente depende de eso también, sino depende de la carga que tiene que arrancar los motores. Y esos generadores, por ejemplo, el centro de distribución que tuvimos problemas de Eusebio Ayala, es una carga importantísima y no tenemos generadores que puedan realmente sostener en ese momento. El costo también es muy elevado y eso hay que llamar a una licitación internacional, hay que hacerlo fabricar fuera de nuestro país y sucesivamente. Entonces también nosotros tenemos nuestra orden de prioridad de inversiones. Esto nos ocurre una vez o 2 veces al año, perfecto, pero nosotros tenemos las válvulas, tenemos que cambiar, tenemos una orden de prioridad en nuestro presupuesto y que lo llevamos adelante. Arquitecto, así como la ANDE necesita sus estáticas para distribuir la energía, ¿ESAP también necesita otros centros de distribución para aliviar esas cargas? Totalmente, no es para aliviar la carga, sino para tener una mejor distribución y un mayor alcance también del agua. Nosotros concentramos los reservorios y en los centros de distribución y a partir de ahí se va creciendo, ¿verdad? Así como células se van creciendo y maximizar la cobertura de agua potable. Y como creció Asunción y como está creciendo el Gran Asunción, ¿hay espacio o hay lugar en donde hacer esos? Sí, generalmente el problema de agua no es tan problemático como ubicar una subestación, exactamente. En cuanto al componente social, dice... Exactamente, de repente no hay tanta oposición de los vecinos, ¿verdad? De repente puede molestar la construcción, que pueda haber algún tipo de desborde, que siempre existe eso, ¿verdad? Pero no es un elemento contaminante, digamos, que pueda, entre comillas, pueda realmente entorpecer o generar algún tipo de conflicto. Está con nosotros también el ingeniero Carlos Bundner, ex ministro de Minas y Energías también. ¿Hay alguna alternativa para tratar de paliar estas soluciones mientras pase la tormenta, mientras se puedan levantar las columnas, mientras podamos unir otros caños nuevamente para tener energía eléctrica y tener el agua? Bueno, hay que mirar desde 2 puntos de vista. En primer lugar, realmente la tarea de estos 2 señores que están a mi izquierda y a mi derecha es realmente una tarea loable y terrible, porque estimo que hay como 25 años de atraso en todo lo que implica un cambio en cada una de las 2 instituciones. El caso de SAP, por ejemplo, se sigue usando sulfato de aluminio, no se usan polielectrolitros, con los cuales se podría aumentar grandemente la producción. Para que la gente entienda, pues yo ya... El polielectrolitro, al sulfato yo ya me fui. El sulfato de aluminio es un producto que hace que se limpie el agua, es una limpieza química, y el polielectrolitro es un catalizador que te ayuda a maximizar el rendimiento, entonces más rápido te flocula todo. Ellos hicieron la nueva inversión de la planta Viñascue, estaban mejorando también la distribución con los aductores que pusieron, pero están muy lentos, ¿verdad? Y por eso la otra parte es lo más importante y quiero resaltar ese punto porque es algo que nadie está conversando. El Estado debe generar recursos de algún lado. Por eso, cuando yo había salido del viceministerio, insistí muchísimo de que se cree un Ministerio de Minas y Energía, porque entre minas e hidrocarburos tenemos suficiente material para generar nosotros un ingreso muy importante para el gobierno que le ayude a digamos, implementar la nueva infraestructura que se necesita. En el caso de la ANDE, nosotros en mi partido estudiamos, planificamos que la prioridad era poner la línea de 500. Es realmente una de 500 kV, ¿verdad? Porque era una tontería, somos los mayores productores del mundo per cápita de electricidad, pero no teníamos el cable que nos hacía llegar. Y esa línea de 220, si se acuerda, cada rato se caía. Yo tengo 2 empresas y sufría la de Caín. Cuando por fin se colocó esa línea, y fue realmente gracias a, yo tengo que reconocer que fue Codafrisma, no precisamente
nuestros correligionarios, sino él, a través del contacto que tenía con Lula, consiguió que de alguna manera con este tema del FOSEN, creo que se pagó, y tuvimos esa línea de 500. Con eso, razonablemente se solucionó un problema muy grande de distribución. Ahora falta hacer la interconexión. ¿Y por qué es importante la interconexión como una prioridad? Porque, por ejemplo, yo tengo un lugar donde tengo un generador de 200 kV, en la zona de Atirá. Hoy Atirá a esta hora todavía está sin luz, o no sé si le estarán por colocar, porque decían que una hora ya iba a estar. Pero yo podría proveerle a electricidad a toda la ciudad mientras tanto, pero por ley ahora no lo puedo hacer. O generar de alguna manera, yo sé que se estudió, me invitaron en el estudio de esa ley, sería de conectividad, o sea, del excedente que vos generes, que vos puedas conectar y venderle a la red. Pero eso todavía es impensable en nuestro país, hacer la ley, pero para que sea efectivo va a pasar mucho tiempo. Lo importante es que se tengan en cuenta las prioridades. La siguiente prioridad para mí es, obviamente, los transformadores de bajada, ¿verdad? Que eso de alguna manera, ¿cuántos años deben tener, presidente? Más de 30, 40 años, como dijo usted, ¿verdad? Sí, hay equipos e instalaciones que tienen 40 años, más de 40 años. Inadmisible, no puede ser. Eso ya tienen inclusive, digamos, materiales que ya probablemente se habrán dejado de usar. Muchos transformadores, sabemos, tienen unos aceites que ya no se permiten en otros países del mundo. Pero no vamos a solucionar solamente porque estos señores van a tener la voluntad o que el presidente Carles tenga las fuerzas de decir, vamos a hacer. Este gobierno tiene muchos problemas en pagar sus cuentas, muchísimo, y nos afecta en demasía a nosotros los empresarios. Pero hay que ir pensando cómo generar recursos. Para mí la solución es que se cree el Ministerio de Minas, que aprovechemos nuestros recursos mineros y de hidrocarburos y que realmente a través de eso planifiquemos cómo cambiar todos estos problemas que se están generando. La mesa está servida, en un rato vamos a seguir hablando del tema, tenemos la primera pausa de Sin Vueltas y a la vuelta, si es que tenemos luz, presidente, ¿eh? Si es que tenemos luz, vamos a seguir hablando de este tema. Muy bien, segundo bloque de Sin Vueltas y tenemos que hablar ahora, por supuesto, de las ventajas que tenemos con el Samsung Club. Todo es posible con Samsung Club porque cada vez hay más socios, más categorías, más ciudades y más promociones para disfrutar en The Club. ¿No te parece increíble? Descargar ya la app de Samsung Club en el Google Play y en el Galaxy Apps para verificar que tu teléfono es homologado y así poder acceder a todos los beneficios. Al comprar un smartphone, exigí siempre que tenga el sello de garantía de Samsung Paraguay porque todo es mejor in the Club. Bueno, estoy con la pregunta, gracias a Samsung por acompañarnos aquí en Sin Vueltas, estoy con la pregunta del transformador, Mariana. A ver, adelante. Del transformador, del generador. El generador puede ser también, sí. Bueno, Miren que con Felipe me queda el peor de todos. Ah, bueno. De la transformadora Mariana. De la transformadora. Para el ingeniero de la ANDE, bueno, se mencionaba justamente esos años de atraso. Si hacemos un cálculo de lo que decían acá de 25 años más o menos, quiere decir que la ANDE está allá por 1991, ¿verdad? Es decir, 25 años de atraso. Cuando mencionamos esto, ¿de qué hablamos? De no inversión, de falta de infraestructura, de todo me imagino, pero me gustaría una lectura política. Hoy venimos y decimos, estamos 25 años atrasados. ¿Quién tiene la culpa? O sea, ¿qué pasó? Que con toda la plata que había, con todo el dinero, ¿por qué estamos en esta situación? Sí, en con realidad... Itaipú, con Yacyretá, ¿verdad? Todo lo que uno puede llegar a estimar. En realidad es una mezcla de cosas. Por un lado, yo creo que hace falta una política energética que ahora fue aprobado por el Poder Ejecutivo. El país ahora cuenta con una política energética. A partir de ahí se van a poder planificar mejor las cosas y tomar las medidas que se tengan que tomar. Porque si bien es cierto, la ANDE nunca dejó de tener su planificación. La ANDE es una empresa que tiene su planificación a muy largo plazo, ¿verdad? Y las necesidades de inversión siempre se tuvieron. Y siempre van a estar. Siempre se tuvieron y siempre van a estar. Lo que sucedió durante mucho tiempo fue que por cuestiones de política, hasta si se quiere internacional, la ANDE no fue sujeta de préstamos internacionales porque los organismos multilaterales, que eran las fuentes tradicionales de financiamiento de la ANDE, cambiaron de política y exigían ciertas reformas en el país, que el país no las hizo, entonces dejaron de prestarle dinero a la ANDE.
Durante Lo y dejamos de ser sujeto de eso crédito. sucedió, sujeto de crédito. ¿De qué reforma, ingeniero? Y cuando se empezó a hablar de la reforma del sector eléctrico, la liberación del sector eléctrico, la desmonopolización, Ah, ok. la desverticalización, en el sentido de que el negocio eléctrico en el Paraguay es verticalmente integrado, o sea, una misma empresa es encargada de la generación, de la transmisión, de la distribución y de la comercialización. Y en la década de los 90 hubo una moda de que eso se tenía que separar y muchos países lo hicieron, lo separaron. El Paraguay no hizo y bueno, el Paraguay dejó de recibir préstamos de muchos organismos internacionales y la ANDE continúa haciendo las inversiones con fondos propios, lo que podía. Obviamente sus fondos propios no les permitió hacer todo lo que tenía que hacer en cuanto a inversiones. Por otro lado, la industria eléctrica aquí y en cualquier lugar del mundo es una industria de uso intensivo de capital. Porque el consumo de energía eléctrica, la energía eléctrica es un producto que la demanda aumenta anualmente. En el caso nuestro ocurre un fenómeno que se da un crecimiento del orden del entre 9 y 10% en forma anual. De la demanda de... Y hace más de 20 años que venimos con ese crecimiento sin que haya variado mucho. O sea que en 20 años nosotros tuvimos que haber duplicado toda la instalación, toda la infraestructura eléctrica del país. Porque en 20 años creció 200%. 200%. Y eso no ocurrió. El ingeniero Bunder mencionaba un caso de que hasta el 2013, antes de la entrada en servicio de la línea de 500.000 voltios de Itaipú a Villa Ayes, la ANDE y el sistema eléctrico paraguayo tenía muchísimos problemas en transmisión. Se llegaron a hacer cortes, inclusive, cortes programados para evitar que exista un colapso, porque las líneas cuando se sobrecargan se produce un colapso y se Explota produce el todo. blackout, digamos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, la ANDE llegó a realizar cortes programados para impedir que ocurra el blackout por sobrecarga. Con la entrada de la línea de 500 kV y las demás obras de transmisión que se vinieron haciendo y se continúan haciendo, hoy podemos decir que el sistema de transmisión en el Paraguay está preparada para abastecer la demanda actual y las crecientes demandas que vamos a tener en los próximos años. En este momento el déficit principal del sistema eléctrico paraguayo es el sistema de distribución. ¿Cómo llega a las casas? ¿Cómo Los llega a las lenguajes- casas? El sistema de distribución que se llaman, los cables que vemos hoy en día por las calles, ¿verdad? Y yo creo que el sueño de todos nosotros, de todos los paraguayos, es contar alguna vez con sistemas totalmente subterráneos, que es lo que encontramos en otros países más modernos, ¿verdad? Estamos Solamente lejos que de eso, hay que tener en cuenta, Estamos lejos de eso. pero Estamos lejos de los cables subterráneos. y estamos lejos en cuanto a las necesidades de inversión, y ahí quería dar un dato, ¿verdad? Pero es posible, más allá de lejos, es posible. Sí, por supuesto, Porque totalmente estamos posible. creciendo tanto que tenemos que levantar media ciudad para poder meter Todas las ciudades. sí, toda la ciudad. Esa De hecho, está literal haciendo que- eso, no le queda otra vez. Tenés que hacerlo. sí, pero una cosa es SAP que lo puede hacer por tramo y otra cosa es que la ANDE lo va a tener que hacer de una. Después te va a decir De cuánto una falta tenemos que hacer todavía. De una también. También. O sea que nos espera. Sí. Ahora Estamos que lejos. quiero, A ver, Quiero hacer Y no podemos cerrar un rato, ¿verdad? un comentario al respecto, Sí. ¿verdad? Nosotros para nuestro plan maestro para los próximos 10 años del sistema de distribución estamos contemplando una inversión de aproximadamente 1.300 millones de dólares, solamente en distribución, que es para ir sustituyendo los cables que mencioné que son introducir. ya Distribución. obsoletos, ¿verdad? Y O sea, 1.300 más millones de lo dólares. mismo, pero más seguro, digamos. más seguro, Pero más de lo mismo. Va a seguir Pero siendo- to- claro, todavía no continúa tiene- siendo Va a ser aéreo, expuesto cables todavía. protegidos pero aéreos. Claro. Esa cantidad de inversión de 1.300 millones de dólares, si nosotros pensásemos hacer todo subterráneo en vez de hacer aéreo, con cables protegidos, pasar a todo subterráneo, estaríamos hablando de una necesidad de 10.300 millones de dólares. ¿En Entonces, cuánto tiempo el 10 veces proceso más. también? No, yo creo que el proceso sería el mismo, es más, hasta si se quiere tal vez sería más rápido el hacer subterráneo, porque mientras se extienden los cables subterráneos, continúa en servicio la parte aérea. En cambio, el trabajo que ahora tenemos que hacer
lo tenemos que hacer con las instalaciones en servicio. Tenemos que ir cortando por parte para quitar el cable pelado y meter el cable protegido. Y es mucho más lento. Hasta si se quiere sería más rápido la sustitución de los cables aéreos por subterráneos, porque vuelvo a decir, mientras se hace la parte subterránea va a continuar en servicio con lo que tenemos, ¿verdad? Pero ahí La pasa por un limitación es problema exclusivamente económica, entonces. de una decisión La limitación es económica, exclusivamente económica. así mismo, y de prioridades de inversión, porque hay que tener en cuenta que la necesidad de inversión no es solamente en distribución, también tenemos que continuar invirtiendo en transmisión y ya también tenemos que ir pensando en las inversiones en generación, porque si bien es cierto hoy en día todo el mundo habla de que usamos, no consumimos ni el 30% de lo que le corresponde al Paraguay, pero con en las binacionales, pero con este ritmo que tenemos para el 2030, alrededor del 2030, un poquito más, vamos a utilizar toda la energía que el Paraguay hoy en día produce y la que le corresponde a las binacionales. O sea que hoy tenemos que estar empezando a diagramar y de pensar las nuevas fuentes de generación. Lo que me preocupa, el presidente de la ANDE, es que nosotros estamos muy atrasados. Fíjate, 37 años después de haber terminado la binacional, hacemos la segunda línea de transmisión, la de 500 kb. Cuando nuestro socio, creo que antes de terminar la binacional, ya la tenía muy claro y ya habían extendido las líneas de transmisión hasta no sé cuántos kilómetros de su territorio. Nosotros siempre atrás. Entonces, eso es lo que me preocupa, cómo se encara el tema. O sea, perfecto, me parece estupendo que tengamos ya esta nueva ley, que creo que fue aprobada hace poco. El decreto. Ya salió. Estupendo, esperemos que de ahora en más la cosa vaya cambiando. Pero, vos fíjate, estamos hablando de poner más de lo mismo a un costo de 1.200 millones, porque lo que teníamos que haber hecho pausadamente y acompañando el crecimiento del consumo, porque tampoco nos preparamos para eso, nos va a salir mucho más caro casi el endeudamiento que tenemos ahora. ¿Va a ser factible esto? Lo que pregunto es si va a haber una política de Estado, ya con este decreto, digamos, que usted se va a ir y el que lo reemplace va a seguir adelante, porque lo que tenemos hasta ahora es lo que comentamos al principio. El que llega tiene que apagar el fuego, el incendio que le dejó el de atrás. Esa es la preocupación de la gente. Claro, la idea de la política energética es justamente que se convierta en una política de Estado, una política de gobierno. Entonces, sean los gobiernos que vengan, los administradores que vengan, la ANDE tiene que seguir esa política energética y los planes que surgen de esa política. Esa es la gran ventaja de contar con una política de Estado. Ahora lo que la gestión que tiene fundamentalmente el coordinador que fue electo para impulsar y llevar adelante la política energética, tiene que trabajar a que que esa política sea aprobada y que quede como una política de Estado, porque hasta ahora fue aprobada solamente por el Ejecutivo. Eso tiene que ser aprobado por el Parlamento y no sé cuál es la instancia. Tiene que ser ley. Tiene que ser ley probablemente, ¿verdad? Claro. Y que se convierta en una política de Estado y que los administradores que vengan sigan esa política, ¿verdad? Tenemos la segunda pausa del programa y a la vuelta vamos a arrancar hablando de ESAP y por supuesto vamos a seguir entrelazando estos temas porque tienen mucho que ver uno con el otro y sobre todo mucha gente después de lo que estamos escuchando me parece que está saliendo al patio a mirar si es que se viene la tormenta esta noche. Pausa y ya volvemos. Bloque de Sin Vuelta, seguimos conversando lo que nos deja, ¿sí? Los análisis que tenemos que hacer posterior a la tormenta. Por eso estamos con la pregunta del señor Aguaturbia. A ver, por favor. Qué barro. Justo le quería preguntar al presidente de la SAT, una conspiración del presidente. Sí. Arquitecto, ¿cuánto nos falta, así como hacíamos un poquito la proyección con la ANDE, cuánto nos falta para que la SAT deje de tener cortes, independientemente del sistema eléctrico? ¿Qué nos falta de inversión? Sí. Bueno, ¿es la distribución? ¿Dónde están? Rápidamente quiero partir un poco de la cobertura. En primer lugar, nosotros tenemos dos servicios, un servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Recordemos que el servicio de alcantarillado es complementario al servicio de agua potable.
La cobertura a nivel país, hoy tenemos por distribución de redes, estaríamos alcanzando casi en un 67-68% de la población. Y a nivel cobertura de alcantarillado, estaríamos orillando los 12 a 13% de cobertura de red de alcantarillado. Mínimo. Mínima. Estamos en el último lugar en el mundo. Y de esos 13% recibe tratamiento, ahora se está maximizando con una nueva red que está entrando en Encarnación, que se está tratando previamente antes de arrojar el alcantarillado en los ríos, ¿verdad? En este caso en el río Paraná. Y acá en Asunción, cero. Así como suena, cero. Nada de lo que va al... Ningún arroyo, llámese en Buricaomí, San Lorenzo, Lambaré, Caen y tal, ningún arroyo tiene hoy o se libra de una contaminación. Todos están contaminados. La empresa distribuye esa red y recolecta el residuo cloacal y arroja en el primer arroyo, donde resulta ser más fácil de arrojarlo. Y tenemos 36 descargas directas en los arroyos. Y tenemos 16 descargas directas, incluyendo la bahía de Asunción y el río Paraguay. El Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo descarga en la bahía el residuo cloacal. La costanera ahí... La costanera, Sí, directamente al lado de la directo, costanera para que la directo, gente se sin ubique. tratamiento. Chacarita Alta, Microcentro Asunción, Hotel Guaraní, Ministerio de Hacienda, todo a la bahía de Asunción. El Palacio de Justicia, disculpen el término, directo a Calá, nos caga en Sajonia, disculpe. Pero esa es la realidad, O sea, es doble. esa es la Lo que realidad. hace con la justicia ambientalmente también. Correcto. Ahora, a partir de acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacerlo? Y tenemos que trabajar en una política pública. Ahora, para ser más trágico, Sí. digo, siempre se puede estar peor. No, no, ¿verdad? hay que Pero de construir ese sobre la 60, verdad. claro, pero de ese 60% de cobertura, ¿cuánto se concentra en Asunción y Gran Asunción? Bueno, la mayor concentración de la población se encuentra en Asunción y Gran Asunción, en el este del país, las 4 ciudades, y en el sur, que es Encarnación y Itaipúa. Eso ahí se concentran, digamos, el 70-80% de la población. Luego está distribuido en los demás departamentos. Probablemente entonces Asunción, Gran Asunción, o sea, Central tiene de ese 60% de cobertura nacional el 40%. Correcto, correcto, así mismo. Y del 40% se trata cero. Cero. No tenemos, excepto ¿Cuánto nos algunos falta si queremos pequeños. tratar ¿Cómo? plata? ¿Cuánto nos falta de inversión? Bueno, nosotros hicimos un plan maestro, eso fue la preocupación del presidente de la República y fue la instrucción del presidente de la República. Justamente hablaba el ingeniero de las prioridades de inversión. Y él dijo, en mi gobierno vamos a invertir en alcantarillado sanitario. Obviamente esto no trae aplausos. ¿Por qué? Porque se entierra. Y al enterrar desaparece. Nosotros nos hemos inaugurado 38 kilómetros de cañería primaria. No se puede cortar porque la no se cinta ve. para la Al foto. contrario, genera fastidios, molestias. Eso genera las horas. Claro. Pero hay que hacerlo, definitivamente, porque si no hacemos ahora, cada día o cada año que pasa va a ser más caro y va a ser mucho más perjudicial para la salud. Esto 38 afecta a la kilómetros. salud. Sí, Hasta ahora. ahora enterramos. ¿Y cuánto falta para...? 1.800 kilómetros. 1.800 Sí, y tenemos falta. 38 que se realizaron hasta Sí, ahora. ¿Por qué no se hizo nunca? ¿no? sí, nunca se hizo. Nunca hicimos. Sin embargo, va creciendo esto. Entonces, pero hablo un poco del plan maestro que hoy tenemos. Y esperemos que sea una política pública. Y para ser pública tiene que tener una ley. Por eso hablan un poco del ministerio. Y hay que tener un ministerio del agua. Si uno no tiene el ministerio del agua, justamente no va a poder aplicar esas políticas públicas. Presidente, Sí. ¿solamente se corta el agua cuando tenemos problemas de energía o también hay otros problemas? Hay otro problema, por supuesto. Hay ¿Cuál otro sería? problema, no necesariamente. Esto ocurre una vez, como dije, o 2 veces al año puede ocurrir. Pero los cortes ocurren por otro motivo. Hace poco tuvimos nosotros una rotura de una cañería por consecuencia de una alta presión de ello y se rompió una aductora. Tuvimos que parar casi mediodía. Dejamos casi el microcentro de Asunción y ese fue otro problema, no fue por culpa de la energía. Y eso es justamente la infraestructura. Pero quiero concluir en este plan porque esto para mí es muy importante, porque nosotros somos pasajeros en estos carros. Pero hay que continuar y eso tiene que apropiarse. ¿Quién? La ciudadanía tiene que apropiarse de estos trabajos. El plan maestro consiste en tener 5 plantas de tratamiento en el área de Gran Asunción. Hoy no tenemos ni una. Una en San Lorenzo, una Mariano Roque Alonso, otra la que estamos haciendo en este momento en la comunidad de Caracará, que le decimos al Bañado Norte, otro al costado del Jaén, detrás de la Marina, y otro en la Maré. Ahí cubrimos
¿qué zona cubrimos? Asunción y Gran Asunción, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Luque, San Lorenzo y Fernando de la Mora. Recién cubrimos eso. Recién cubrimos eso. Y si cubrimos Ciudad del Este, que no tiene nada, ni agua potable, en buenas condiciones estoy diciendo, alcantarillado cloacal y desagüe pluvial ni tampoco tiene, con esos dos y el sur estamos cubriendo el 50% de la población. Recién. Recién. ¿Cuánto de dinero se necesita para la cobertura? En 50%. esta inversión de alcantarillado, hoy tenemos asegurado casi 200 millones de dólares que ya tiene financiado. Ahora acabamos de abrir, o mejor dicho, recibir la oferta de una de las empresas multinacionales con financiamiento privado por la ley 5074, casi entre 600 a 700 millones de dólares para inversión. Ahí sumado tenemos entre 800 y 900 millones de dólares en alcantarillado con las 5 plantas. El ingeniero Bundner también. Es importante esto que se está haciendo, porque si no se hace, está el problema sanitario grave. Estamos flotando ahí. Estamos a una estirada de cadena literal de empezar a Totalmente, totalmente. Lo que consumimos, tiramos Sí. en el río que después chupamos. ¿Eso no es así? Bueno, el río tiene un coeficiente de degradación Claro. muy bueno. Creo que a los pocos metros ya degrada hasta llegar 200 metros. básicamente a la norma. Entonces, es preocupante, pero no es tan terrible todavía, ¿verdad? En realidad, no es lo correcto para nada. Claro. Pero como bien dijeron, la población paraguaya va creciendo y el problema se va agravando a niveles que después van a ser probablemente, como dijo el arquitecto, ya muy difícil de solucionar. Las plantas de tratamiento de fuentes son extremadamente importantes. Yo soy de San Bernardino, mi familia es muy conocida, la Casa Butner. No podemos tener el lago, no podemos hacer nada. 2 veranos que nos jodimos prácticamente en San Bernardino porque Por el tratamiento de... muchos de los efluentes cloacales de las ciudades aledañas como Capiatá Desembocan y al lago. Taguá desembocan directo en el Yuquirí en el lago. San Lorenzo, Y ese sí es un lago de mierda. ¿Verdad? ¿Cómo decir eso? Ese es más grave que el caso del río Paraguay, porque Sí, el río Paraguay ese corre. un volumen enorme y una gran velocidad. Pero yo creo que, como dije, primero se debe planificar cómo generar recursos, porque nosotros estamos disparando para arriba y a lo mejor no tenemos los fondos para pagar. No, los bonos precisamente no son son una solución, a lo mejor, digamos, de alguna manera posible, pero muy cara. Lo que se debería hacer es generar recursos y ver cómo pagar primero eso y enfrentar después las obras con un estudio técnico, en un plan maestro, como llaman ellos, que nos dé una solución definitiva. Pero para eso debe haber más patriotismo en todos lados, ¿verdad? No necesariamente un señor que toma el puesto de presidente hace un esfuerzo, así una directiva de su presidente de la República y nuestro presidente. Pero hay que planificar con un criterio mucho más, digamos, estratégico. Y eso es lo que nos falta, porque aquí no se hace de esa manera. Sí sabíamos que la línea 500 tenía que colocarse. A mí, después de salir, recién logré que se coloque, ¿verdad? Pero la gente parece que no captó lo importante que era eso. Si no dejó pasar, dejó pasar. Lo que pasa, y que, perdón que le interrumpa, Bundner, lo que pasa es que más allá de que uno puede colocar 1 millón de antenas, el presidente de la ANDE me da la razón, y la gente ve las antenas. De Torres. De Torres. Y uno dice, mira, pero si yo no tengo luz en ese momento, no tengo electricidad, a mí no me sirve de nada la torre. O sea, eso es lo que voy. Bueno, pero hay un principio, ¿verdad? Primero hacer O sea, llegar la vos- electricidad y después... viste que distribuir. sí, pero partimos de una base de que del egoísmo casi, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener electricidad en mi casa. El resto prácticamente, ¿verdad? Pero El yo presidente creo- siente con la cabeza porque es así. No, es así mismo. O sea, Yo insisto nomás que el error es no generar recursos. Nosotros, ¿de qué vivimos? De la soja, de la carne y alguna cosita Ahora, más, ¿verdad? el generar recursos también a la gente le hace ruido. Ujú. sí, pues son los impuestos, pues. Claro, le hace ruido en el sentido, o le hace un corto, o le hace agua, como quieran, según la situación. Pero dice, ¿quién controla cómo se gasta? Si ya tenían antes recursos, igual estamos con 20 años de atraso, No, y con por- 38 de mil. O sea, fallan también los mecanismos de control en las instituciones o han fallado a lo largo de los años, por eso tenemos este retraso, o era insostenible como veníamos trabajando. Mira, yo estoy de acuerdo acá con el ingeniero en que yo creo que al país tenemos que pensar en generar recursos. Estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, en otros países se genera en que las empresas tienen que ser rentables en un 100%. Todo lo que se invierte.
Si energía eléctrica va a producir energía y tiene que recuperar vía tarifa, realmente va a ser una empresa excelente. Pero yo estoy seguro que ellos están teniendo una tarifa subsidiada. Y si nosotros vamos a aplicar la inversión que se necesita para llevar a todos los paraguayos y transferirlo eso en un 100% de energía, se dispara la energía. Ahí tiene que aparecer la política de Estado y tiene que tener una transparencia en el subsidio. Tiene que tener una política de recuperar justamente en un subsidio cruzado, donde más se consume el agua, una mayor tarifa, y en donde menos se consume, en nivel más pobre, se paga menos. Esa es la política generalmente que se aplica en todo el mundo con respecto a la prestación del servicio de agua potable. Pero es imposible, ingeniero, llevar en un 100% recuperar la tarifa, porque hoy el paraguayo no quiere pagar por la tarifa, no quiere. Le doy un ejemplo, yo les puedo asegurar, ¿cuánto ustedes pagan por su tarifa de energía, perdón, por el agua? No, yo no. ¿No sabes? No. 1.600 guaraníes. ¿Sabes por qué no te importa? Es más, ahora voy a tener esa de ahora. Sí. Menos mal que me dice Sí, 1.600. 1.600 guaraníes es que es tan bajo, ni siquiera afecta a tu economía y por eso no te preocupa. Pero si te afecta a tu economía, como el pago de tu vehículo o el pago de una telefonía bien caro, sí estás controlando y estás punteando en el costo. Y sí vas a notarlo. El agua nunca. Y vas a cerrar la canilla cuando es necesario, ¿no? Lógico, como ocurre en otros países y cómo se utiliza. En otros países te ponen una canilla o apretás y mientras te lavas, ya para. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un costo. Ese es el problema. Entonces, ingeniero, tenemos que acompañar con una educación. Recientemente yo me reunía con unos chicos de la escuela, le hacía la misma pregunta. ¿Ustedes se van al baño? Sí, nos vamos. ¿Y cuántos litros gastan? Ah, no sé. ¿Cuánto paga tu papá? Ah, no sé. Entonces, ¿cuál es la calidad del servicio que vamos a tener? Ese es el problema fundamental con respecto a esto. Tiene que ir acompañado una política de construcción, una política de sostenimiento económico y sustentable en el tiempo. ¿Cuánto tendría que subir el costo del agua si es que hacemos una proyección y que sea una empresa que no subsidie prácticamente el... El ente regulador, hoy nosotros tenemos una regulación del servicio. Eso es importante aclarar, que el servicio de agua potable tiene una institución reguladora. Ellos regulan y te aplican una metodología en ¿Cuál es el donde ente? se ¿DAPSAM? hace, el SAM se llama. El SAM. Eso te hace una política real. Supongamos que hoy, si vamos a aplicar todas las transferencias, va a ir a 7.000 el metro cúbico. De 1.000 se va a ir a 7.000 el metro cúbico. Sí, eso te va a decir el ente regulador. Y el Estado tiene que decir, bueno, 7.000 para cubrir la inversión, para recuperar, para maximizar para todo. Yo voy a pagar, Estado, voy a absorber la mitad. Y la mitad voy a absorber sobre la ciudadanía. Eso puede ser una política que hoy no tenemos en el país. Los funcionarios de SAT tienen tarifa social también. O sea, ellos pagan menos también. No. Nosotros no tenemos esa teoría. No como la ANDE. No, solamente, lo único, el beneficio que tiene, en este caso, los funcionarios de SAP, que se les puede descontar su servicio Del salario. pero Débito la automático. misma tarifa a todo. ¿Pedro? Sí, le quería consultar al presidente Lande. Se están haciendo se cambiaron las torres ahí sobre la avenida Primer Presidente, pero se paralizaron los trabajos. No sé si hay un problema vecinal. Eso por un lado. Por otro lado, es el mismo problema que están teniendo en algunas zonas donde se quiere instalar las subestaciones con los vecinos que no entienden, que no quieren, porque a la larga después, obviamente, eso repercute en cortes. Bien, esas columnas que está diciendo, ahí existía una línea de Sí, 66.000 voltios Sí. que venía de una subestación que nosotros le llamamos Puerto Botánico y que iba hasta Barrio Parque, que queda en el barrio Herrera de Asunción. Nosotros hemos retirado las columnas de 66.000 voltios y pusimos una columna más alta porque ahí se debe instalar una línea de 220.000 voltios que va a salir del Puerto Botánico y va hasta una subestación que se está construyendo ahora en Barrio Molino, Luque. Y la otra línea, por la misma columna van a venir dos líneas, una que va a ir a Barrio Molino y la otra que va hasta la subestación que nosotros le llamamos, que se va a llamar Villa Aurelia, que queda en el edificio de la ANDA, ahí en Boyani, Boyani y Facundo Machaín. Las torres se instalaron, ahora se está aguardando la llegada de los conductores, ahora están llegando, se debe empezar a hacer el tendido de conductores. Pero esa línea tiene una particularidad de que en dos tramos
que va a ser subterráneo porque hay una interferencia con con la, ¿cómo se llama la ruta esa? Malinch. No, No, la autopista. por un lado, Autopista. la autopista Autopista, sí, Ñuazú por un lado y por otro el superviaducto de... Ah, Entonces, en dos lugares se va a volver subterráneo y después vuelve aéreo. No, o sea, no, es un problema, no es problema No, vecinal. voy a redondear. Porque Por un lado, Sí. se hicieron el tendido, la erección de las estructuras, se está guardando los conductores que ahora llegaron, pero ahora recibimos hace una semana una minuta presentada por el concejal Federico Franco Troche, donde le dice a la municipalidad que le ordena a la ANDE a retirar inmediatamente todas esas columnas porque no cumple Pero las ¿cómo normas. se puede trabajar así entonces? No entiendo. Lastimosamente el sistema eléctrico, la energía eléctrica, no existe otra manera de transmitir que no sea a través de cables. No existe una manera de transformar Telepatía que no, no ¿verdad? sea a través de Todavía no llegamos. no sea a través Concejal debería saber de su telepatía en estación Bluetooth, transformadora, ¿verdad? Bluetooth. Y Blue Force. creo que Bueno. Ludovico mencionaba de que las obras de alcantarillado sanitario, de agua, Sí. no son bien vistas por la ciudad. Igualmente las obras eléctricas no son bien vistas. O sea, que son fastidiosas. Son no es que no sean fastidiosas, bonitas, o sea, sino nosotros no molestosas. podemos... Claro, pues son fastidiosas a la hora, pero más fastidioso no tener energía. aplauda porque la Harina. ANDE Claro. termina de construir una línea, una subestación. Sí. Lo máximo que recibimos me gusta o la carita feliz es cuando mejoramos la iluminación pública, como ayer lo hicimos en Coronel Oviedo, desde la rotonda hasta la Universidad Nacional, son como 4,5 kilómetros, donde hicimos una iluminación en forma conjunta con la gobernación de Caguazú. Y la ciudadanía realmente estaba contenta pero, porque... ingeniero, porque la no te preocupes, iluminación- en cualquier momento va a aparecer alguien que va a decir, no puedo dormir de noche porque es muy fuerte Demasiado La luz. Te digo que es terrible. Baje muy fuerte la intensidad de la luz. No, sí, por favor, vamos a la pausa y ya volvemos. Me gustaría... Bueno, tantas cosas se puede decir cuando hablamos de energía eléctrica, de agua, cuando hablamos del tema climatológico, cuando hablamos de cómo están formadas nuestras ciudades también, porque cada vez que hay una tormenta, alguna consecuencia tenemos y es lo que queríamos desarrollar hoy en Sin Vueltas. Ingeniero Bundner, ¿usted tiene una pregunta? Vamos sumando Sí, un uno- panelista. Uno de los temas críticos en el tema eléctrico es la radiación que genera, digamos, la transmisión y digamos, los transformadores que hacen la distribución después, ¿verdad? Que hacen la transformación y la distribución. Y específicamente por la prensa leímos el caso del molino y a la parte en Burucuyá. Y me gustaría preguntarle al presidente si realmente ellos manejan algún tipo de norma a la cual se deben construir esos equipos para que no haya ningún problema con la salud de las personas que conviven ahí en la zona donde se encuentran. Sí. En realidad los campos electromagnéticos se dividen en campos electromagnéticos ionizantes y no ionizantes. Eso depende del nivel de frecuencia de las ondas electromagnéticas. Los sistemas eléctricos corresponden a, generan campo electromagnético de muy baja frecuencia porque de hecho que la frecuencia del sistema eléctrico en nuestro caso es 50 Hz. Hay equipos electromagnéticos y hay sistemas donde la frecuencia es alta frecuencia y sí, los campos que se producen son ionizantes. La ionización o no de los campos ¿Qué electromagnéticos. significa primeramente, ingeniero? Los campos electromagnéticos Bien, ionizantes son aquellos campos que de alguna manera desarticulan la composición de las moléculas. Ok. Y eso produce en la gente... Y se dicen los que conocen, los expertos en el tema, de que eso de alguna manera altera la cadena molecular, cosa que no sucede con las radiaciones no ionizantes, ¿verdad? De hecho que las radiaciones ionizantes son utilizadas inclusive para la salud, ¿verdad?
los rayos X o la tomografía, centellografía, todas esas son cuestiones que son técnicas que utilizan equipos de radiación, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta específica del ingeniero Bullner respecto a las normas que se utilizan, la Organización Mundial de la Salud, ya en la década de los años 70, 80, ha constituido una comisión internacional que se llama Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, entre las cuales se encuentran las radiaciones producidas por los campos eléctricos, las subestaciones, líneas y compañía. Esta comisión internacional está compuesta por científicos de diferentes especialidades, químicos, físicos, biólogos, ingenieros, médicos. Esta comisión ha llegado a determinar que por una cuestión de prudencia, establecer valores máximos de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Y clasifica otra vez los trabajadores, los que están permanentemente en las subestaciones o en las líneas, y los que casualmente o los que no son trabajadores, público en general, y los trabajadores del sector eléctrico. El Paraguay ha adoptado también esos mismos valores a través de un decreto del Poder Ejecutivo del año 2007, firmado por el gobierno del presidente Frutos, Nicanor Duarte Frutos, donde el Paraguay también adopta esos mismos valores establecidos o adoptados por la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros hacemos la medición de los campos electromagnéticos producidos en las subestaciones y en las líneas, están muy por debajo de esos valores máximos que estableció la Organización Mundial de la Salud como valores 100% máximos seguros para la permisibles. gente. Lo que nosotros podemos decir como técnicos eléctricos es de que estamos dentro del rango establecido. Nosotros no podemos decir, porque hasta ahora no existe a nivel mundial una conclusión de que pueda o no pueda ser dañino. Y ante esa incertidumbre se establecieron valores máximos permisibles. Lo que nosotros sí como empresa y como técnico podemos decir de que las instalaciones de la ANDE están por debajo de esos valores máximos permisibles. Ingeniero, para ir concluyendo el programa también, ¿qué le decimos a la gente que hoy nos puede ver y a la gente que no? Bueno, alguien va a ver este programa y les va a comentar. ¿A lo que le decimos al usuario de los servicios de la ANDE de la ciudadanía? Y lo que siempre estamos repitiendo, ¿verdad? Nosotros, el Paraguay adolece todavía de los problemas de infraestructura, sobre todo en el sistema de distribución. Mencionábamos al inicio del programa de que nuestras redes de distribución están muy expuestas al medio ambiente por las características, con lo cual ante eventos como lo que estuvimos la noche de ayer y la madrugada de hoy, necesariamente van a continuar ocasionando este tipo de inconvenientes. ¿Qué está haciendo la ANDE al respecto? Estamos cambiando de filosofía o de política, utilizando conductores protegidos en vez de los cables desnudos que tenemos hoy en día. En ese sentido, quiero mencionar de que está próximo a ser remitido al Parlamento Nacional, pues lo vamos a firmar en estos días, un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, un préstamo por $150 millones, de los cuales $120 millones van a estar dirigidos o destinados a la sustitución de gran parte de los cables del tipo que estamos hablando aquí en el área metropolitana, en su primera fase. En una segunda fase, en otro préstamo que también ya está en andamiento, de $250 millones, estaríamos terminando la sustitución de los cables en el área metropolitana. Hay que tener un poquito de paciencia. Esos trabajos, sí, eso iba a decir, que esos trabajos, por lo que mencionábamos hace rato, van a llevar su tiempo, porque además del proceso licitatorio y lo que implica obtener créditos, la parte operativa en sí va a ser bastante complicada, porque vamos a estar sustituyendo instalaciones que están en servicio. Entonces tenemos que trabajar y tenemos que hacer cortes programados por zonas, por lugares, para ir sustituyendo los cables, y se demora un poco más. Estimamos nosotros que
¿Cuánto tiempo más o En menos? Porque el tiempo, hablando de En tiempo. 6 o 7 años nosotros, si se cumple el cronograma que estamos haciendo de obtención de los 2 préstamos que están en trámite y continuando con los procesos licitatorios, estimamos que en 7 años se podrían sustituir totalmente los cables aquí en el área metropolitana. Gracias, ingeniero, por venir, muy amable. Muchas gracias. Ingeniero Buchner, gracias por estar con nosotros hoy. Muy amable. Arquitecto Sarubi, muchas gracias y bueno, esperemos que todo ocurra con normalidad a partir de esta noche, por lo menos para pasar bien. No, quiero resaltar una cosa nada más y creo que hablo a favor de la ANDE, que los centros de distribuciones son priorizados para la ANDE y gracias a la pronta restitución del servicio de energía eléctrica hace que eso se sienta ameno también en el servicio de agua potable. Muchas gracias, presidente, por estar con No, nosotros. al contrario. Muchachos, muchas gracias. Gracias por todo. Encendidos hoy, todos señor. ustedes. Bueno, nos vemos nosotros mañana, otra edición de 100 Vueltas.